Hola amigos, yo soy Darío 2852 y estoy re emocionado por mi primer video, jajajaja. Bueno, pongámonos a contar. Como ya saben, les voy a contar cuentos de terror, jajajaja. Gil, ¿no me presentas quién soy? Yo soy una chica, jajajaja, no mentira, soy la hermana de este. Ahora sí, contá, Dari. Bueno, gracias, me hiciste perder 2 segundos de video al pedo. El árbol de la colina. Hay rincones en el planeta que solo se animan a visitar a los audaces, o quienes desconocen sus misterios espantosos. Paul tenía un poco de las dos cosas, y por eso, dudó en trepar por aquella lúgubre colina. En el norte de los Estados Unidos, cerca de la frontera con Canadá, se encuentra la localidad de Demán, que no figura en los mapas porque un simple caserío perdidos entre espesos bosques ocultos al sudeste del pueblo se extienden unas sierras escapadas y rocosas, separadas por profundos barrancos y precipicios, en cuyo fondo se amontonan rocas caídas. Nadie vive en ese lugar, donde suelen perderse las cabras lugareños sin que ellos se animen a ir a buscarlas. No se atreven porque una leyenda dice que allí se esconde un lugar maldito. Llaman a estas sierras las colinas del infierno. ¡Ah, qué miedo! Cállate la boca. Sin que nadie sepa, muchos siglos esos pasajes fueron habitados por demonios gigantescos, venidos de afuera. Cuando se les pregunta de dónde habrían llegado esos seres, menean la cabeza y simplemente repiten: de afuera. A las 7 de una mañana del verano de 1938, un camión se detuvo en Demán y de él bajó un joven Paul Farlocaf, con una pequeña mochila al hombro y una cámara de foto colgada al cuello. Se despidió del camionero, que le recomendó estar en falta a las 6 de la tarde en el mismo lugar para que, al pasar de vuelta con una carga de troncos, los llevara de regreso a la ciudad, donde el muchacho estaba de visita en la casa de su tío. Paul había oído hablar de inquietantes colinas del infierno y quería conocerlas. Además, le encantaban las caminatas, los paisajes solitarios y de los desafíos de ir y venir sitios desconocidos. Para después jactarse de sus exploraciones, se alejó del pueblo a buen paso y en una hora llegó al pie de las sierras, que lo desilusionaron un poco porque parecían bastante comunes. Empezó la subida pronto, los árboles altos quedaron atrás y después solo unos pastos de penachos amarillentos. Escaló una pendiente empinada, llegó a lo alto de un cerro y bajó por el otro lado. Encontró allí una hondonada muy profunda, por donde siguió avanzando hasta que algo lo detuvo. Parecía que hubieran trazado una línea bien recta, más la de la cual desaparecían bruscamente todas las plantas. En la roca pelva no asomaba la más mínima mata de pasto. Las paredes del cañadón huían repentinamente desnudas y tenían color oscuro. Paul pensó que un incendio había arrasado con todo. Pero no encontró ningún rastro de fuego, ni cenizas, ni troncos chamuscados, ni piedras tiznadas. Miró la hora porque debía asegurarse el tiempo suficiente para explorar otro poco, hacer un descanso, comer los sándwiches que llevaba en la mochila y estar de vuelta a las 6, cuando pasara el camión a buscarlo. Ya eran las 10:35, de modo que podía seguir adelante un buen rato. En ese mismo instante notó que el silencio era total. No se veía ni un pájaro en el cielo, ningún insecto se arrastraba entre las piedras ni revoloteaba zumbando, hasta el aire estaba inmóvil. El muchacho solo sentía el crujido de sus pasos sobre el pedregullo suelo suelto del suelo. Un poco más allá, el cañadón torció a la derecha. Paul trepó a un pequeño montículo tratando de descubrir a dónde seguía aquel paisaje raro y triste. Entonces vio el árbol solitario. El cañadón bajaba, se estanchaba siempre rodeando los altos barrancos, pero lo interrumpía una colina que se alzaba en su centro. En lo alto de ella crecía el árbol. Paul pensó que era un buen momento para sacar fotos de ese sitio increíble. Con la cámara foco y fotografía el estrecho lugar por donde había venido, los paredones de piedra pelada y oscura, la colina con el árbol a lo lejos. Después deseó verlo de cerca, tuvo que caminar más de lo que había creído, pero finalmente llegó. ¿Y cómo carajo era el árbol? Te dije que te calles. No era un pino como los de la zona, ni ningún otro tipo de árbol que él conociera. Era enorme, un tronco nudoso de casi 2 metros de diámetro. Bastante cerca del suelo le brotaban unas ramas largas y rectas. Lo más raro eran las hojas, redondas e idénticas entre sí, todas del mismo tamaño y de color verde oscuro por arriba y violeta por abajo. Las tocó. Eran ásperas. Paul le sacó fotos a todo el árbol, que echaba una gran sombra abajo, de la cual se sentó a descansar, porque hacía cada vez más calor. Entonces descubrió que allí abajo crecía una especie de hierba muy extraña, espesa, de solo 1 centímetro de alto y bien azulada. En ese momento empezó a sentir mordeduras, y se recostó en las hierbas que crecía bajo el árbol, mirando al cielo a través de las hojas verdes y violetas. Un instante después, vio pasar algo por arriba, y le pareció que la luz cambiaba.
Asomó la cabeza por debajo de las ramas y lo sorprendió un cielo rojizo, con nubes entre las que brillaban 3 soles pálidos. 2 grandes bestias voladoras pasaron bastante alto, con movimientos pesados de las alas, membranosas. Paul atinó a sacar fotos de todo. En ese momento, en el tronco apareció un hueco que creció hacia arriba y los costados, abriendo una gran puerta, mientras las ramas pegaban hacia abajo, formando una pared. El muchacho dio un salto y se vio ante lo que parecía un templo de color entre violeta y verde, con pisos de baldosas azuladas. Tuvo el valor de sacar más fotos, mientras adentro se veían unas sombras escurridizas y se abrían 3 ojos llameantes. Había un jadeo y un ruido como líquido que se movía dentro de una baldosa de goma. Después un tentáculo correoso se deslizó por el suelo, y empezó a enroscarse en el tobillo izquierdo de Paul, que gritó lleno de pánico. De inmediato se encontró delante del árbol solitario. El sol de siempre brillaba en un cielo despejado. ¡Qué estúpido! Se rió nervioso, como me quedo dormido, pero qué pesadilla tan fea, aliviado. Cuando los abrió otra vez vio el cielo rojizo con los 3 soles y el templo con la gran puerta abierta. En la oscuridad del interior se escabullan unas cosas sombrías, y de allí volvió a salir el tentáculo. Paul lanzó ahora un alarido salvaje, se dio vuelta y corrió frenético por donde había llegado, atravesando el cañadón de piedra pelada, en la que resonaban sus pasos con ecos interminables. Por fin se detuvo mientras el corazón parecía salirse del pecho. Cuando se sentó, notó que estaba en el sitio donde empezaba la zona que parecía quemada, tenía rasguños en las manos, tenía las rodillas del pantalón rotas, como si se hubiera caído, sin darse cuenta. El reloj se le había quedado parado a las 10:35, justo cuando lo había mirado al meterse en ese lugar. Pero el sol bajaba. Ya atardecía, se puso entonces a volver al pueblo. Poco después, apareció puntualmente el camión que lo llevaría a la ciudad. Paul no comentó nada al silencioso conductor. No quería pasar por chiflado o que el hombre se burlara de él, pero todo el viaje se rompió la cabeza pensando si había soñado. Claro, tenía que ser eso. Se había dormido, sugestionando por el lugar lúgubre, y las tonterías de los campesinos supersticiosos. Hasta quizás se habría insolado un poco en ese día caluroso. Lo mismo opinó su tío, cuando esa noche le contó la aventura. El hombre se rió, le habló de la facilidad para el sueño que tienen los jóvenes, e hizo alguna broma acerca de qué bebida había llevado Paul en la mochila. Al día siguiente iba llevando el rollo fotográfico a revelar. En el camino iba riéndose todavía, mientras recordaba el sueño loco bajo el árbol de la colina. Cuando el otro día le dieron las fotos, ya no volvió a reír. Porque todas las fotos que había sacado repetían lo mismo. Una negrura en medio de la cual habían 3 grandes ojos relucientes, como los del árbol, fin. Hola Darío, ya volví, del Loquendo Mercado, ¿ya empezaron a contar el cuento? Sí, Darío nos aburrió a todos con su relato. Bueno, les presento a mi hermano Culini. Por cierto, Culini, llegaste demasiado tarde, porque el video ya se termina. Bueno, grandes espectadores, nos vemos, los dejo con los créditos. Mierda.